XX, mujeres, mujeres. Bienvenido, bienvenida, nos da muchísimo gusto acompañarte en una emisión más de XX Mujeres. Maribel Ortega Arreola te saluda con el gusto de siempre y lo hago también a nombre de mis compañeros del Centro Multimedia. Alejandro Portillo, que está del otro lado de la cabina y a quien agradecemos como siempre su atención y apoyo. Michoacán, una entidad federativa que está pues a unas cuantas semanas de tener una jornada que culmina con el voto de todos aquellos que pretenderían hacerlo. Y para ello me he permitido invitar a pues a Luis Vargas, una persona que desde hace muchos años ha trabajado en el ámbito de las relaciones internacionales. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la UNAM, con una trayectoria, digamos, en la cátedra bastante importante. Luis, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. Gracias, Maribel. Con mucho gusto de estar en este espacio. Y sé que tú tienes un contacto muy particular y muy cercano, y yo diría, si no constante, por lo menos lo tienes mucho más que nosotros los que estamos en otros ámbitos, con jóvenes universitarios, pero que además se conectan con instituciones o con geografías como la de Taiwán, como la de Estados Unidos. Hoy cada vez yo más escucho, a pesar de los discursos de los políticos, el desinterés en los chavos realmente por votar. Y cuando tú les dices, ¿piensas votar? Sí, pero pienso hacerlo anulando mi voto. Y entonces ¿qué percepción logras tener culturalmente de este fenómeno en donde avisoramos más una falta de credibilidad nuevamente en las instituciones, en los partidos políticos y en las personas que se ven representadas a través de estos mismos partidos? Mira, Maribel, yo te diría que en principio partiríamos de un error en la concepción de lo que para los jóvenes es democracia hoy en día. Si tú hablas con jóvenes en otras latitudes, te van a hablar de una apreciación y una legitimidad hacia sus autoridades, hacia sus gobiernos, hacia sus gobernantes. Lamentablemente creo que aquí en México les hemos pasado a los jóvenes otro tipo de lecciones sobre la democracia. Fíjate que estaba leyendo yo que en un reporte del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del 2012, el costo de la democracia en México rebasa los $25 por habitante, los $25 por habitante, mientras que en Costa Rica y en Chile no llega ni a los $2. El costo por habitante. ¿Cómo entendemos ese costo de la democracia? ¿En qué rubros? Mira, es los recursos públicos que tienen que ir para llevar a cabo elecciones democráticas. Si te das cuenta, y en esos países, Chile, Costa Rica, bueno, Costa Rica no tanto porque es una democracia consolidada, pero Chile, El Salvador, Brasil, son democracias que salieron de dictaduras militares. Sí, con procesos muy complicados. Entonces dices, y si lo ves comparando con México, que el promedio son $25, dices, aquí es una democracia de billetes. No es una democracia de legitimidad y que emana del pueblo para el pueblo. Y de corrupción, por supuesto, a más no poder. Así es. Entonces es una democracia que emana del billete. Y si emana del billete, pues no estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de una plutocracia. Uh-huh. Pero eso no se escucha. Y ni siquiera la plutocracia nomás lo encuentras en los libros, porque en la calle no lo oyes. En los medios no lo oyes. Pero es una plutocracia. Y eso es lo que los jóvenes están viendo. Pero los jóvenes no lo entienden. Creen que es una democracia disfrazada.
Yo te diría que pareciera inclusive como la novela de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Un país lleno de ilusiones, de fantasías, de sátiras hacia el entorno, lo político, la educación. No estamos viviendo ese tipo de democracia. Entonces tiene sus riesgos y los jóvenes lo están viviendo. Pero ellos no tienen un punto de comparación. Lo que sí me he podido dar cuenta es que cuando nuestros jóvenes aquí en México entran en contacto con jóvenes de otras latitudes, chocan. Chocan porque están viendo otras realidades. Te puedo decir que recientemente tuvimos un intercambio con jóvenes taiwaneses. Y los jóvenes taiwaneses lo primero que le preguntaron a los mexicanos, a los estudiantes mexicanos, fue el tema de corrupción. Ellos en su país tienen, o sea, la corrupción sí existe, pero es tratada con todo el peso de la ley. Es decir, es algo en contra de los valores de esa cultura. No es el pan de cada día como en México. No. Y ellos, fue uno de los primeros temas. Imagínate cuál ha de haber sido el segundo tema. El primer tema que nos preguntaron fue el tema de la corrupción. El segundo tema, narcotráfico. ¿Cuál fue la respuesta de los jóvenes mexicanos? ¿Cómo se sintieron frente a esta percepción que se tiene en otras partes del mundo? Y que, digo, para nosotros es así como, ya es lo común, ¿no? Pero el que alguien más te lo diga desde fuera, ¿no? Que aparentemente tendría que hablar de otras cosas y no es así. Mira, nuestros alumnos al principio pensaban que el estereotipo que iban a tener los taiwaneses hacia México iba a ser del mexicano fiestero. El tequila. Sí, del tequila, de llegar tarde. Se estaban haciendo esas ideas. Sin embargo, cuando empezaron a oír sobre corrupción, narcotráfico, inseguridad, se quedaron pues, pasmados. O sea, es decir, al principio no sabían qué responderles porque no lo estaban esperando. Porque pensaban que el narcotráfico, corrupción es algo nuestro y de cada día, pero que se queda aquí. Pero no, trascendió fronteras. Y pasa igual con los alumnos de Estados Unidos. Tienen una idea de una democracia muy, muy débil o muy frágil en México. Y frente a este escenario y contexto, digo, ya hay chicos que hoy en día estarían en condiciones de emitir un voto y que a pesar de que tendrían esta libertad, es una libertad que no se ejerce con un sentido mayor que el de decir lo único realmente que puedo hacer es anularlo. Y entonces en la historia de estas democracias, de estas naciones que han tenido procesos muy complejos como las del Cono Sur, ¿no? Que concretamente ya hablábamos de Chile, Argentina, Brasil. Hoy Brasil con un escenario también mucho más preocupante que hace algunos años con Lula da Silva, que habría como un sentido de esperanza, ¿no? Y que hoy va al parecer en cierto retroceso. Y entonces a México no se le ve por dónde. ¿Cuál es la perspectiva ahí? Ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Tristemente yo veo también a los jóvenes que aspiran a salir de la localidad, creyendo que fuera de nuestra localidad está la respuesta. Pero es algo a nivel nacional. Yo les he preguntado a egresados, ¿por qué te vas a Guadalajara? ¿Por qué te vas a Querétaro? Me dicen, porque allá hay mayor estabilidad. Pero después me los encuentro y les pregunto, ¿cómo te va en Querétaro? ¿Cómo te va en Guadalajara? No se diga en Guadalajara recientemente, con la ola de inseguridad. Entonces me dicen, no, pues la verdad es, estamos viviendo algo muy similar. Nomás es una ciudad más cosmopolita. Entonces las libertades que ellos aspiran, pues cada vez están siendo coartadas, están siendo limitadas. Es una libertad que
vamos, Maribel, choca muchísimo con el término que debemos usar, que es democracia. Ujú. Por eso yo digo, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra democracia, porque la escuchamos todos los días, la hablamos todos los días, pero está lejos de ser una democracia. Yo creo que debemos de empezar en reconocer, así como cuando un enfermo tiene algo grave, cuál es tu enfermedad. Y tu enfermedad no es falta de democracia. Tu enfermedad es que estás en una plutocracia. Y entonces vamos a trabajar en lo que se tiene que atacar para terminar con una plutocracia y entrar a la senda de la democracia. ¿Verdaderamente crees que en los discursos de los candidatos, por ejemplo, al menos al gobierno del estado de Michoacán, tienen incluido este reconocimiento? ¿Lo No, ves? no, para nada. Ese es lamentablemente ves a los políticos ajenos totalmente, inclusive se le pregunta a la sociedad, ¿se identifican con algún candidato? No hay esa identificación, no hay ese consenso, no hay esa legitimidad que le pueda dar en una verdadera democracia el ciudadano común hacia el candidato para que los gobierne. No hay ese consenso por parte de la ciudadanía, pero tampoco por parte de los políticos esa sensibilidad de entender, ¿no?, que van a gobernar para el pueblo y que deben de llegar a consensos con el pueblo. No están para servirse a sí mismos, sino para servir al pueblo. Ahora, digo, hace ya muchísimo tiempo que seguimos insistiendo mucho en esta parte del reconocimiento, de realmente agarrar el toro por los cuernos, es decir, vamos realmente a abonar a un cambio, a una transformación. Desde tu perspectiva y desde esta experiencia en el estudio de otras naciones, de la cultura de otros países, ¿qué es lo que sí podríamos desde la ciudadanía empezar a implementar? Porque bueno, a las casas están llegando tarjetas de descuento para a la gente de la tercera edad, han llegado algunas mochilas de que ha mandado algún partido político, y bueno, hay una serie de prácticas que no cambian, que están ahí per se, pero sí desde la sociedad civil y desde esta experiencia que se ha dado en otros países, ¿qué sí podríamos empezar a hacer? Digo, considerando que viene en junio ya el proceso Claro. a Bueno, culminarse. la verdad es un periodo muy corto para ver cambios drásticos, pero como mencioné hace unos minutos, o sea, es una democracia, un intento, un ejercicio, una simulación de democracia de billetes, por las tarjetas de descuento, las mochilas, los vales, algo curioso, lo de acudir en los vales para acudir a otras instituciones médicas, Ajá. cuando es una prerrogativa constitucional, no se la puede adjudicar ningún partido. Es decir, los partidos o nuestros gobernantes no han trabajado en cumplir con lo que dice la Constitución. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, se está tratando de simular una democracia con el billete. Uh-huh. Te doy un vale a cambio de un voto. Te doy te doy computadoras a cambio de un voto. Te doy medicinas a cambio de un voto. No puede pasar eso. No debería de pasar eso. Deberían de decir los candidatos qué es lo que necesita tu localidad, cuáles son las quejas apremiantes en tu localidad, y no al revés, de que yo te digo qué es lo que te puedo dar si me das tu voto. Ahora, nos estamos acercando a la recta final y me gustaría que me dijeras lo primero que viene a tu mente cuando yo digo algunas palabras, ¿te parece? A ver. Bien, partidos políticos. Ilegítimos. Michoacán. Esperanza. Gobierno. Nulo. Color verde. Naturaleza. Amarillo. Sol. Rojo. La historia de México. Azul. Cielo. Morena. Una ciudad bonita. Movimiento Ciudadano. ¿Cuál? México. Tenemos que salir adelante. Taiwán.
un sistema que sí pudo. Gobernante. Sigo creyendo que algún día llegarán. Gobierno. No hay tal. Billete. Compra votos. Democracia. En los libros. ¿Por quién vas a votar? Mira, te voy a ser sincero. Yo creo, no soy partidista. No, no sé si me voy a tomar un par de minutos. Mi primera elección en la que yo participé fue en 1988. La primera votación que creo que el sistema arrebató a los jóvenes. Yo estaba en la universidad. En esa ocasión estaba compitiendo precisamente el ingeniero Cárdenas contra Salinas. Uh-huh. Y se la llevó Salinas. Digo se la llevó porque no la ganó. Desde ahí he sido muy escéptico de las elecciones. En estas elecciones creo que mi voto va a ir y por cuestiones de esperanza que se lo debo de dar a una mujer. Quisiera ver a una mujer que gobierne Michoacán. Yo creo que ya le dimos la oportunidad a los hombres y no han podido hacerlo. Bien, pues con este último comentario, Luis, nos quedamos. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir. Y yo esperaría que verdaderamente los chavos también tuvieran referentes en donde en el camino se encuentren a personas que les hagan reflexionar, pero también ver la posibilidad de esperanzas, de que sí es posible aunque tenga necesidad, decir no lo quiero, no es esta la forma. Hay otras posibilidades mayores de descubrirnos. Me parece que es un sueño muy lejano para México, pero no imposible. ¿Cuánto tiempo nos lleve? No lo sabemos. No, pero pues vamos, tenemos la esperanza y ellos son, al final de cuentas, son las nuevas generaciones las que van a sacar adelante este país. Así es, coincidimos en ello. Así es que muchísimas gracias por estar acá. Gracias a tu espacio. Agradecemos a ustedes su vista, su escucha y que continúen con estos encuentros que tenemos aquí en XX Mujeres. Maribel Ortega Areola te dice hasta pronto, hasta siempre, y agradezco por supuesto el apoyo de todos quienes lo hacen posible. XX Mujeres.